Bueno, el día de ayer estábamos revisando ideas relacionadas con la linealización de sistemas. Se fue la luz, esperemos que no no ocurra lo mismo. Y bueno, la idea que revisábamos en primer término era que, pues si nosotros tenemos una función y igual a f de x, donde y es la salida y x es la entrada, normalmente los sistemas pues pueden operar en un punto que correspondería en este caso a un x barra y barra. Entonces la ecuación y igual a f de x se puede desarrollar en series de Taylor alrededor de este punto. Ya sabemos que el desarrollo en series de Taylor de una función y igual a f de x alrededor de un punto x barra en este caso, pues es igual a f de x barra más la primera derivada de f con respecto de x por x menos x barra, más 1 sobre 2 factorial por la derivada segunda de f con respecto de x por x menos x barra al cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad? El siguiente término sería 1 sobre 3 factorial por la derivada tercera de f con respecto de x por x menos x barra al cubo. Si nosotros despreciamos los términos de alto orden, es decir, si la variación, o sea, si la variación entre x y x barra es lo suficientemente pequeña, entonces se pueden ignorar esos términos de alto orden en x menos x barra, y entonces la ecuación y igual a f de x, o el desarrollo en series de Taylor se puede escribir como y igual a y barra más k por x menos x barra, donde y barra pues es f de x barra y k es la primera derivada de f con respecto de x evaluada en x igual a x barra. Si nosotros pasamos el término y barra del lado izquierdo, pues me queda que y menos y barra es igual a k por x menos x barra. Entonces la variación en la salida es proporcional a la variación en la entrada. Entonces esta ecuación pues da un modelo matemático lineal para el sistema no lineal en general y igual a f de x en la vecindad del punto x igual a x barra y igual a y barra. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos una función que ahora depende de dos entradas, ¿verdad? O de dos variables de estado, que es lo que nosotros utilizaremos. Bueno, para obtener una aproximación lineal de esta función, que en términos generales es no lineal, esta ecuación se puede expandir también en un desarrollo en series de Taylor alrededor del punto de operación nominal x1 barra, x2 barra. De sus cursos de cálculo, pues ustedes pueden identificar que el desarrollo en series de Taylor de una función como esta, pues es la función evaluada en los puntos de operación normales o nominales, o veremos que estos se le llaman los puntos de equilibrio, más pues la primera derivada parcial de f respecto de x1 por x1 menos x1 barra, más la primera derivada parcial de f con respecto de x2 por x2 menos x2 barra, más 1 sobre 2 factorial, por la segunda derivada parcial de f respecto de x1 por x1 menos x1 barra al cuadrado, más dos veces la segunda derivada parcial de f respecto de x1 y x2 por x1 menos x1 barra por x2 menos x2 barra, más la segunda derivada parcial de f respecto de x2 por x2 menos x2 barra al cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad? Lo que sigue. Entonces, de nueva cuenta, pues las derivadas parciales son evaluadas en los estados de operación normal, x1 barra y x2 barra. De la misma manera que en el caso de en el caso escalar,
pues si la variación entre el x1 y x1 barra y x2 barra es suficientemente pequeño, entonces estos términos de alto orden se pueden ignorar y solamente nos quedaríamos con esta expresión, ¿verdad? Que sería lineal. Entonces, la diferencia, se observan y va a ser igual a una y barra, donde y barra es f de x1 barra x2 más una k1, que sería la derivada parcial de f respecto de x1, evaluada en x1 barra, x2 barra, por x1 menos x1 barra, más k2, evaluada en x1 barra, en x2 barra, por x2 menos x2 barra. Entonces, y menos y barra, pues es proporcional a la diferencia entre x1 barra y x2, perdón, x1 y x1 barra, y x2 y x2 barra. Entonces, como decía, y barra es la función evaluada en los puntos de operación normal, y K1 las derivadas parciales evaluadas tanto en el punto de operación normal 1 como en el punto de operación normal 2. Y K2 la parcial de f respecto de x2 evaluada en los puntos de operación normal. Entonces, simple y sencillamente hay que recordar que esta linealización que estamos haciendo es válida solo alrededor de una vecindad del punto de operación, ¿verdad? Si la vecindad es muy grande, pues la ecuación lineal ya no va a ser adecuada, ¿verdad? Entonces, pues debería de trabajarse directamente con las ecuaciones no lineales, ¿verdad? También es importante recordar que cuando nosotros modelamos, tenemos un modelo, no el modelo. O sea, obtener el modelo exacto es sumamente complicado. Entonces, en este caso tenemos un modelo no lineal, que para trabajar con él en un punto de operación obtenemos una linealización. O sea, es otro modelo del mismo sistema, pero alrededor de un punto de operación. Entonces, viendo un ejemplo, pues hay que linealizar la ecuación z igual a x, x por y, en la región en la que x está entre 5 y 7 y y está entre 10 y 12. Y también se trata de encontrar el error si la ecuación ya linealizada se utiliza para calcular el valor de z cuando x vale 5 y y vale 10. Bueno, la región considerada en este caso, pues es tal que x está entre 5 y 7, y está entre 10 y 12, y se puede seleccionar x barra igual a 6, o sea, la mitad, y y barra igual a 11, igual la mitad del intervalo para y. Entonces, si nosotros calculamos z barra, pues sería x barra por y barra, y eso me da 11 por 6, que es 66. Entonces vamos a linealizar la ecuación alrededor del punto de operación, x barra igual a 6 y y barra igual a 11. Está a la mitad. Se podría haber elegido cualquier otro valor, ¿verdad? Porque está entre 5 y 7. Pudo haber sido 5.5, por ejemplo, ¿no? Y y 11.9. El procedimiento que se haría en ese caso sería el mismo. Entonces, si nosotros desarrollamos esta ecuación no lineal, z igual a x por y, en una serie de Taylor, alrededor del punto x igual a x barra y igual a y barra, y se ignoran los términos de alto orden, pues simple y sencillamente, como vimos en esta expresión, ¿verdad? Y menos y barra, pues es K1 por X1 menos X1 barra, más K2 por X2 menos X2 barra. En este caso sería Z, ¿verdad? Z menos Z barra, igual a una K1 por X menos X1 barra, más K2 por X2 menos X2 barra. Entonces, simple y sencillamente Z menos Z barra es A por X menos X barra más una B por Y menos Y barra. A, ¿quién es? Pues es la parcial de la función, ¿verdad? En este caso que es XY, respecto del primer punto, que es respecto de X, evaluado en el punto de operación X igual a X barra, Y igual a Y barra. Si ustedes derivan esto
X por Y con respecto de X me queda Y. Y esa Y hay que evaluarla en el valor de X barra y el valor de Y barra. En este caso, la derivada parcial solo depende de Y. Y Y barra resulta ser que vale 11, entonces A vale 11. Para el caso de B, pues es la parcial de X por Y con respecto de Y. Esto me da X. Y eso hay que evaluarlo en los puntos de operación normal, que en este caso solamente depende de X, sería X barra igual a 6. Entonces la ecuación linealizada es tal que Z menos 66, porque Z barra es 66, ya lo habíamos calculado antes, pues va a ser igual a 11 por X menos 6 más 6 por Y menos 11. O bien haciendo las manipulaciones algebraicas necesarias, Z es igual a 11X más 6Y menos 66. Entonces, cuando X vale 5 y Y vale 10, pues la ecuación sin linealizar, pues si X vale 5 y Y vale 10, pues eso es 50, el producto. Y la ecuación linealizada, si sustituimos los valores de X igual a 5 y Y igual a 10, pues me va a dar que es 49. Entonces el error, pues es 1, ¿verdad? Entonces, en términos de porcentaje, si nosotros sacamos qué porcentaje es 1 de 50, pues encontramos que el error es del 2%. Entonces es un error muy pequeño. Entonces la ecuación lineal representa alrededor del punto de operación X barra igual a 6 y Y barra igual a 11, representa adecuadamente los valores de la función, ¿verdad? Eso es, esto sería la linealización de esa. Bueno, eso es, si nosotros tenemos, por ejemplo, la ecuación diferencial, haremos algunos ejemplos. Podemos linealizar la ecuación diferencial que representa el sistema, porque nosotros estamos interesados en sistemas dinámicos, utilizando este mismo procedimiento. Obtendremos una versión lineal de la ecuación diferencial, como ya mencionaba, pero nosotros en realidad también tenemos que tomar en cuenta la representación en variables de estado. En general, un sistema no lineal con una entrada y una salida se representa por una ecuación de estado x punto igual a una f que depende de x y depende de u. X es un vector, ¿verdad? Que ya sabemos que es el vector de estado. X tiene por componentes x1, x2, x3 hasta x sub n. Y por tanto x punto pues es pues, x1 punto, x2 punto hasta xn punto. Y f es una función vectorial, ¿verdad? En realidad f de x, u es una función vectorial que se puede escribir de esta forma. O sea, tiene por componentes una f1 que depende de las variables de estado y de la entrada, una componente 2 que depende de x1, x2 hasta xn y de u, y así sucesivamente hasta una f sub n que depende de las variables de estado y de la entrada. Entonces, si nosotros quisiéramos escribir esta ecuación en su forma desarrollada o expandida, pues tendríamos esto, ¿verdad? x1 punto, pues es igual a f1 de x1, x2, etcétera. x2 puntos es f2 de x1, x2, xn entrada. xn punto es una f sub n de x1, x2 hasta xn y la entrada. Esa sería la ecuación no lineal. Si es no lineal, bueno, pues una expresión para f1 podría ser, por ejemplo, que fuera el logaritmo natural de x1 más el seno cuadrado de x2. Eso ya es no lineal, es la función f1. Y la función f2 podría ser x3. Y la función f3 podría ser el coseno hiperbólico de x3 más el seno de x2. Esas serían expresiones no lineales.
Bueno, el objetivo de la linealización en el caso de una representación en variables de estado, pues es obtener una versión lineal de la ecuación x punto igual a f de x, u, que sea de este estilo. O sea, una x delta punto igual a una matriz A asterisco por x delta más una matriz, un vector B asterisco por U delta, y la salida Y es igual a C por S X delta, o bien también puede ser C por X. Entonces, la intención es obtener una forma lineal. Ya saben ustedes que la representación en variables de estado para un sistema lineal invariante en el tiempo, pues es de la forma X punto igual a por X más B por U y Y igual a C por X. Pues tenemos que obtener esa representación. La salida Y, o la matriz C, pues realmente depende de la salida que nosotros elijamos, ¿no? Que puede ser solo una variable de estado o bien combinaciones de la entrada o funciones no lineales en general, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta una definición y pues se dice que el punto x barra, u barra, aquí se entiende que x barra pues serían las componentes x1 barra, x2 barra, x3 barra, así sucesivamente hasta xn barra, u barra. Es un punto de equilibrio de la ecuación x punto igual a f de x, u, si se satisface que la función f evaluada en el punto de equilibrio, o sea en x barra u barra, da 0. Observen ustedes que f es vectorial, o sea, f pertenece a Rn, entonces este 0 también es vectorial, o sea, pertenece a Rn, ¿no? Con un ejemplo de un punto de equilibrio, pues vamos a considerar la función f de x igual a x, o sea, es escalar. Entonces, para hallar el punto de equilibrio, pues tenemos que igualar a 0 el lado derecho de esta ecuación, de acuerdo a la definición, sustituyendo el valor de equilibrio. Entonces, x barra es igual a 0, o sea, pues sí, solo si, bueno, f de x barra es igual a 0, sí, solo si x barra vale 0. En este caso, el punto de equilibrio de esta función es 0, el origen. En general, si yo tuviera f de x igual a x a la n, su punto de equilibrio va a ser 0, ¿verdad? Porque tendría yo que igualar x barra a la n igual a 0. Y eso va a ser cierto siempre y cuando x barra sea 0. Entonces, en esos casos, que x esté elevado a alguna potencia, su punto de equilibrio siempre va a ser 0. Bien, otro ejemplo, igual, escalar es la función seno de x. Pero yo tengo que encontrar el punto de equilibrio de esta función. Tengo que igualar a 0 el lado derecho de la expresión. En este caso tendría que hacer seno de x barra igual a 0. Y nosotros sabemos que el seno de algo es 0 si ese algo es un múltiplo entero de pi. O sea, x barra es igual a más menos n veces pi, con n desde 0 hasta infinito, ¿verdad? Entonces, en este caso, 0 es un punto de equilibrio, pi y menos pi son puntos de equilibrio, 2pi y menos 2pi son puntos de equilibrio y así sucesivamente. Pues quiere decir que esta cosa tiene varios puntos de equilibrio o múltiples puntos de equilibrio. El ejemplo anterior, pues tiene un solo punto de equilibrio, que es el origen. Ese es el comportamiento de lo no lineal, uno de los comportamientos de los sistemas no lineales, ¿verdad? En lo lineal todo es bonito, pero en lo no lineal se observa un comportamiento de múltiples puntos de equilibrio. En su momento tendrán la oportunidad de ver a detalle lo que son los sistemas no lineales. Otro ejemplo ya en el caso de dos dimensiones, pues x1 punto es igual a x2 y x2 puntos es igual a x1 por x2 menos x1 barra al cuadrado. Esto es no lineal porque pues la segunda ecuación tiene productos entre las variables de estado y una de ellas elevada al cuadrado. Esto que está aquí, la primera ecuación, esta vendría siendo una f sub 1 de x1, x2, u.
aunque no depende explícitamente de U, ¿verdad? Y esta ecuación de aquí me daría una x2 puntos igual a una f sub 2 de x1, x2, u. Tampoco depende explícitamente de u, pero en general es así, ¿no? Los componentes. Entonces, si yo quiero encontrar los puntos de equilibrio de esta cosa, que pueden ser, como ya vimos, uno solo o varios, pues igualo a cero el lado derecho de estas dos ecuaciones. Si igualo a cero el lado derecho de estas dos ecuaciones, pues tengo que usar los valores de equilibrio. En este caso sería x2 barra igual a cero. Eso es lo primero que obtengo. Y lo segundo es que x1 barra por x2 barra menos x1 barra al cuadrado es igual a cero. Bueno, pero observen ustedes que x2 barra ya fue cero. Entonces este término es cero. Y lo único que me queda de la segunda ecuación es que menos x1 barra al cuadrado es igual a 0. Y eso es cierto si solo si x1 barra es igual a 0. Entonces el punto de equilibrio, en este caso, pues está en el origen y es único. O sea, solamente me salió un único punto de equilibrio. Bueno, de vuelta al tema de la linealización, sin mayores explicaciones, pues si observan ustedes la ecuación lineal de estado, pues requiere de una matriz A asterisco y de un vector B asterisco. Bueno, ¿cómo los calculamos? Pues resulta ser que A asterisco va a ser el jacobiano de la función vectorial f, que ya sabemos que tiene elementos f1, f2 hasta fn. Es decir, es como primera fila la parcial de f1 respecto de x1 hasta la parcial de f1 con respecto de xn. La segunda fila sería parcial de f2 respecto de x1 hasta la parcial de f2 con respecto de xn. Y la enésima fila es la parcial de f sub n con respecto de x1 hasta la parcial de f sub n con respecto de xn, evaluado en el punto de equilibrio x barra u barra. Y el vector b asterisco, pues es el gradiente de la función f con respecto de u. Es decir, tiene como componentes parcial de f1 respecto de u, parcial de f2 respecto de u, hasta la parcial de fn respecto de u, también evaluado en x barra u barra. Pues vamos a ver un ejemplo. Vamos a usar el que vimos antes, x1 barra igual a x2, x1 punto igual a x2 punto igual a x1 por x2 menos x1 barra al cuadrado. Pues igualamos, ¿verdad? Este es una f1 que depende de x1, x2 y de u, una f2 que depende de x1, x2 y de u. Entonces ya vimos antes que el punto de equilibrio está en el origen, es único. Entonces, ¿quién sería la matriz A? Pues la derivada parcial de f1 respecto de x1, parcial de f1 respecto de x2, parcial de f2 respecto de x1 y parcial de f2 respecto de x2, evaluado en 0, 0, o sea, x1 barra igual a 0, x2 barra igual a 0, y de hecho tendría que poner aquí un u barra igual a 0, ¿verdad? Porque no hay una u. Bueno, esta derivada parcial, la derivada parcial de f1 con respecto de x1, pues es la derivada parcial de x2 respecto de x1 y eso me da 0. Luego, la derivada parcial de esa misma x2 respecto de x2, según lo que dice aquí, y eso es 1. Luego, la derivada parcial de f2. ¿Quién es f2? Pues x1 por x2 menos x1 al cuadrado. Entonces, la derivada de esta expresión con respecto de x1, pues es x2 menos 2 veces x1. Y la derivada parcial de f2 respecto de x2, pues es x1. Entonces lo que yo tengo que hacer para obtener el valor numérico de A es evaluar en el punto de equilibrio. Entonces x2 barra y x1 barra valen 0. Entonces la matriz A que queda es 0, 1, 0, 0. Bueno, el vector B pues sería la derivada parcial de f1 respecto de u, derivada parcial de f2 respecto de u, evaluada en el punto de equilibrio. Pero como ninguna de las dos funciones f1 y f2 depende de u, pues el vector b es 0. Entonces la ecuación lineal
pues me queda de este estilo. X1 delta punto, X2 delta punto igual a 0, 1, 0, 0 por X1 delta, X2 delta. Y la salida Y podría, en este caso yo la pongo como que la salida sea X1 delta, o puede ser X1, ¿verdad? Bueno, una observación importante que se me olvidó escribir antes aquí en estas notas es que X delta es X menos X barra y U delta es U menos U barra. O sea, X1 delta, X2 delta, Xn delta como vector, pues es igual a X1 menos X1 barra, X2 menos X2 barra, así sucesivamente hasta Xn menos Xn barra. Entonces, X delta punto, pues sería X1 punto delta, X2 punto delta, así sucesivamente, y me va a quedar X1 punto menos X1 barra punto. Pero este punto es constante, entonces X1 delta punto, pues en realidad es X1 punto. Bueno, otro ejemplo es este. Ahora vamos a poner un término en U. Entonces X1 punto vale X2 más U y X2 punto vale X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado. Pues lo primero que tenemos que hacer es obtener el punto de equilibrio. Y para hallar el punto de equilibrio, nuevamente, se iguala a 0 el lado derecho de estas ecuaciones, ¿verdad? El lado derecho de estas expresiones. Entonces, lo primero que obtendríamos es que X barra más U barra es igual a 0. Y lo segundo, de la segunda ecuación, que vendría siendo el F2, que depende de X1, X2 y de U, pues me queda que X1 barra al cuadrado menos X2 barra al cuadrado es igual a 0. Entonces yo tengo que encontrar valores de equilibrio para X1, X2 y U. Entonces vamos a suponer por ahora que el valor de equilibrio de X1, X1 barra es igual a un valor deseado, o sea, X1D. También podría yo haber dicho que el valor deseado de X2 pues es X2D. O puedo suponer que el valor de equilibrio de U es una A, una B, una C, una Z. Pero en este caso elegí que tengo un valor de equilibrio ya prescrito de X1. Entonces de la ecuación 2, o sea de 2i, pues resulta ser que X1 barra al cuadrado es igual a X2 barra al cuadrado, pero X1 barra es X1 deseada, entonces me queda que X2 barra al cuadrado es igual a X1 deseada al cuadrado, y esto es cierto siempre y cuando X2 barra pues sea X1 deseada. Si me ve un matemático me va a matar porque en realidad aquí debería ser el valor absoluto, ¿verdad? Porque si despejo aquí me quedaría la raíz cuadrada de X1 deseada al cuadrado y eso es el valor absoluto. Pero bueno, como no nos están viendo, pues tomamos como que X2 barra es X1 deseada. Bueno, si yo sustituyo esto, o sea, el hecho de que X2 barra es igual a X1 deseada en la ecuación Y, pues me queda que X2 barra aquí va a haber bueno, que U barra sería en realidad menos X1 deseada, ¿verdad? Porque la ecuación es U barra más X2 barra igual a 0, entonces U barra queda igual a menos X2 barra. Aquí cometí un error. Bueno, el caso es que el valor de equilibrio para U es menos X1 deseada. Entonces el punto de equilibrio pues es de esta forma, ¿verdad? X1 barra, X2 barra, U barra igual a X1 deseada menos X1 deseada. Ahí recuerden cuando yo suba el archivo, corregirlo, ¿verdad? Bueno,
Respecto a la linealización, pues tengo que calcular la matriz asterisco. Esto sería la derivada parcial de f1 respecto de x1, derivada parcial de f1 respecto de x2, derivada parcial de f2 respecto de x1, derivada parcial de f2 respecto de x2, todo eso evaluado en el punto de equilibrio. Entonces la función f1 pues es x2 barra más u barra. Entonces la derivada parcial de eso respecto de x1 es 0 y respecto de x2 es 1. La derivada parcial de f2, que es x1 barra al cuadrado menos x2 barra al cuadrado, pues respecto de x1 es 2x1 y respecto de x2 es menos 2x2. Y eso lo tenemos que evaluar en el punto de equilibrio, que es x1 deseada menos x1 deseada. Entonces aquí me va a quedar que A asterisco es 0,1, 2 por x1 deseada menos 2 por x1 deseada. Esa sería la matriz A. Y el vector B es la parcial de f1 respecto de u, la parcial de f2 respecto de u, evaluada en el punto de equilibrio. Aquí sería otra vez menos x1 deseada. Pero solamente la primera ecuación depende de u, ¿verdad? Entonces la derivada parcial de esto respecto de u es 1 y la derivada parcial de esto respecto de u es 0. Entonces el vector b pues es 1, 0. Entonces la ecuación lineal pues me quedaría así, ¿verdad? x1 delta punto, x2 delta punto es igual a 0,1, 2x1 deseada menos 2x1 deseada por x1 delta, x2 delta más 0,1 por u delta, ¿verdad? No pierdan de vista que x1 delta es x1 menos x1 barra, x2 delta es x2 menos x2 barra y u delta es u menos u barra. Bueno, si ustedes escribieran esto en forma desarrollada, o sea, si multiplico la matriz A por el vector de estado, la ecuación de arriba me queda que x1 delta punto es igual a x2, ¿verdad? Que se vuelve lo mismo que la primera ecuación, porque esa ecuación es lineal, ¿verdad? O sea, me queda x1 delta punto es igual a x2 delta, aquí me equivoqué también, miren, es 1 acá y 0 acá, más u delta, ¿verdad? Se queda igual. Pero la ecuación de abajo, que era la no lineal, o sea que era x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, fíjense cómo queda. x2 delta punto es igual a 2x1 deseada por x1 delta menos 2x1 deseada por x2 delta, que eso ya es lineal, ya no aparece en los cuadrados. Entonces, esa es la técnica de linealización. Los ejemplos que acabamos de ver, pues son ejemplos de los que yo les llamo académicos, ¿verdad? Son, pues no representan a un sistema particular en sí. Pero vamos a ver en las siguientes clases, vamos a ver de linealización de sistemas físicos, ¿verdad? Como la linealización de los sistemas de nivel de líquido que vimos, que si se acuerdan, en ellos aparece una raíz cuadrada, entonces hay que linealizar eso. O vamos a ver el péndulo, que por ahí modelamos, también es no lineal. Las, los ejemplos que vimos del modelado de Euler-Lagrange también salían no lineales. Vamos a intentar hacer su linealización. Y bueno, con eso ya se cubriría la unidad 3, ¿verdad? Entonces, me parece que ya la siguiente semana empiezan los exámenes, o no sé si esta, déjenme ver.
Bueno, según esto, con ustedes el examen es el jueves 13 de mayo, es decir, la siguiente semana. Entonces, pues tenemos clase mañana, el viernes, el lunes, y pues igual nos vamos a ver el martes, miércoles, toda la siguiente semana. El martes también nos vamos a ver a las 8 para recuperar las clases que no hemos tenido. No crean que se me olvida. Tendríamos clases lunes, martes, miércoles y el examen es el jueves. Entonces, ¿qué va a venir en el segundo parcial? Pues todo el modelado que vimos, ¿verdad? Euler-Lagrange, sistemas electromecánicos, sistemas mecánicos, tanto por Newton como por Euler-Lagrange, sistemas de nivel de líquido y esta parte de la linealización, ¿verdad? Eso es lo que va a venir en el segundo examen parcial. Vamos a dejar para el tercer parcial pues la última unidad, que es un poquito más extensa y bueno, ya el examen final pues incluye todo, ¿no? Entonces es el jueves 13 de mayo, repito, tendremos clase mañana, el viernes, lunes, martes, miércoles. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Profe, ¿el examen de ese día va a ser de 1 hora o de 2 horas? Es que es el miércoles, ¿verdad? No, entonces lo vamos a pasar para el viernes, como hicimos la vez anterior, que es cuando tenemos 2 horas. O sea, un día después lo vamos a hacer. Okay, Para que, Sí, profe. para que tengan las 2 horas, ¿no? Entonces tendríamos clases de aquí en adelante todos los días. O sea, mañana, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves. Para que hagamos algunos ejemplos de linealización y algunos ejemplos de lo demás, de lo que se va a evaluar en el examen, ¿no? Entonces, tarea, pues, déjenme ver si es que tengo otras cosas que atender, pero déjenme ver si puedo elaborar algunos ejercicios y ya con eso se evalúa la parte de la tarea, ¿verdad? Recuerden que en este caso las tareas y simulaciones son el 20% y el examen es el 80%, ¿no? Sus calificaciones del primer parcial, aguántenme, no me vayan a reportar con el jefe, por favor. No, profe, no se preocupe. No, profe. Bueno, pues si no hay dudas, nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.